Saludos amigos de Doctor Fertilidad. Nos sentimos muy contentos el día de hoy de empezar un nuevo proyecto de comunicación audiovisual y estrenar con ustedes nuestro primer podcast de medicina reproductiva, Doctor Fertilidad, gracias a la compañía de AWM, quien a nivel audiovisual nos están colaborando para llegar hasta ustedes de una forma más profesional. Conmigo me acompaña esta noche la licenciada María Alejandra Cifuentes. María Alejandra es especialista en nutrición y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es nutrición en los pacientes con ovario poliquístico. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por tomarme en cuenta en este cambio y en este nuevo segmento que vas a tener. Estoy muy contenta de estar con ustedes conversando acerca de nutrición y pacientes con ovarios poliquísticos. Y conversábamos un poquito antes de entrar en el podcast, pues de repente a veces por una cuestión generacional, el enfoque que tiene la nutrición desde el punto de vista del manejo integral de los pacientes es muchas veces desestimado. Y en el caso específicamente de estas pacientes que manejan síndrome de ovario poliquístico, pues es un tema porque fisiopatológicamente estamos hablando de una enfermedad que tiene un contexto metabólico, un contexto donde la paciente tiene una génesis de un desequilibrio hormonal que si no se maneja muy bien la parte nutricional, pues los resultados pues, van a ser desfavorables. Cuéntame de tu experiencia con respecto, ¿sientes que te envían pacientes con ovario poliquístico o sientes que esas pacientes llegan solas, sin referencia a tu consulta? Usualmente es como 50 y 50. Muchas pacientes sí vienen referidas por el ginecólogo, más que todo cuando se encuentran en índice de masa corporal arriba de 30. Pero tengo un grupo de pacientes ya con sobrepeso y que también, de hecho, es una de las preguntas que yo les hago en la consulta, cuando fue la última vez que fueron a su ginecólogo, es qué otra comorbilidad tienen. Y dentro de esa entrevista, entonces, casi siempre me dicen, bueno, no, tengo síndrome de ovarios poliquísticos, ¿qué puedo hacer? Y ahí entonces hacemos la adecuación del plan de alimentación como tal. Definitivamente sí he visto un gran cambio en las pacientes que pierden peso. Pienso que no solo para el tema de ovarios poliquísticos, sino que para muchos temas ginecológicos es importante que trabajemos en equipo, el ginecólogo y la nutricionista, ya que una buena alimentación va a lograr mejores resultados y definitivamente muchas veces va a lograr, de hecho, disminuir ciertos riesgos que tiene la paciente, ¿no? Fíjate que mi experiencia, la verdad, yo que capto las pacientes desde el contexto reproductivo, pues tú te das cuenta de que tienes dos aristas. O sea, tienes una paciente que hay de repente un sobrediagnóstico, o sea, les hicieron un ultrasonido y le vieron algunos folículos y le dicen, tú tienes ovario poliquístico, sin evaluar los otros aspectos propiamente hormonales per se que ellas necesitan, porque para establecer el diagnóstico se requieren tres elementos. Uno es el clínico, que tiene que ver con el hiperandrogenismo, que se traduce en exceso de acné, caída de pelo, vello corporal en ciertas áreas. El otro es el criterio de laboratorio, que tienes que enviarle hormonas a las pacientes. Y por último es el criterio ultrasonográfico, que tú le hiciste el ultrasonido, y entonces se evalúa la morfología del ovario por ultrasonido y se requiere tener por lo menos arriba de 20 folículos pequeñitos en cada ovario. Entonces ven 10, ven 8 y dicen, tú tienes ovario poliquístico, y la verdad es que la chica no lo tiene de repente y simplemente pues ella se queda con eso por una cuestión de la jerga que nosotros a veces utilizamos y que no terminamos de madurar eso en la conversación con la paciente y ella está un poco confundida. Y correcto. Me toca chicas que de verdad pues sí lo han tenido, pero como que hay un delay muy grande en llegar a la evaluación con nutrición. No sé si tú lo captas también. No, sí, definitivamente. Y como tú acabas de decir, y me gustaría hacerte esa pregunta, tú que eres el experto pues, en el tema, no es lo mismo, como acabas de mencionar, una paciente que esté en su peso normal, que tenga un par de quistes en los ovarios como tal, al síndrome como tal de ovarios poliquísticos, que acabas de mencionar que ya es un contexto de varias aristas para poder hacer el diagnóstico como tal. Entonces, como tú dices, muchas llegan asustadas, me dijeron, no sé qué hacer, no sé si perder peso es lo que me conviene, qué debo comer. Y algo que quiero tocar es que
muchas personas o muchos doctores también le dicen a las pacientes, ok, ahora tienes que quitar los carbohidratos, que es casi siempre como que uno de las primeras recomendaciones, y realmente no es quitar los carbohidratos, Ajá. es mejorar la calidad del carbohidrato que va a comer una paciente, porque sabemos que dentro de una alimentación saludable hay 3 macronutrientes, que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Okay. Y yo no puedo quitar un macronutriente y decirle a una paciente, no vas a comer más carbohidratos. Entonces eso es algo que hay que orientarlas un poco más y decirles, ok, bueno, vamos a consumir carbohidratos de bajo índice glicémico que te van a favorecer, o un arroz integral en vez de un arroz blanco. Vamos a disminuir un poquito la carga de azúcares. Entonces ya en la consulta yo comienzo a explicarles de una forma un poco más didáctica y dinámica lo que realmente les favorece para la patología que tiene la paciente. Fíjate que qué bueno que lo comentas porque, o sea, en nutrición pues tienes, yo he visto pues de repente que la gente se enfoca pues en 2 tipos de abordaje, ¿no? Uno, la dieta hipocalórica, o sea, te restringes todo, y poca caloría y a punta de esto pues yo voy a obtener los resultados. Y está la dieta esta pues que se va al extremo de que es 0 carbohidratos. ¿Qué es para ti un carbohidrato complejo? Y yo creo que eso hay que hacerle énfasis. Hay que aclararlo, claro. Porque la gente dice, bueno, un carbohidrato simple es tal cosa, y eso es jerga de nosotros, de ciencia, de consulta, pero ¿qué es para el paciente? Tú le dices, bueno, tienes que comerte esto es un carbohidrato complejo, este es el carbohidrato que a ti te toca. Claro. ¿Cuáles tú les recomiendas a los pacientes? Hay dos grandes grupos, ya que lo mencionas, los carbohidratos complejos, que ábrese de pan, arroz, pastas, todo lo que vendría siendo como tal parte de la alimentación, la base del carbohidrato, papa, camote y demás, ¿no? Sin embargo, dentro de este grupo grande de carbohidratos hay de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir bajo índice glicémico? Que no aumentan el azúcar en sangre de una forma tan brusca. Entonces, y también hay un grupo de carbohidratos que tienen más aporte de fibra, que son los carbohidratos integrales dentro de esos complejos. Y los carbohidratos simples, vamos a llamarle a los azúcares añadidos, todo lo que vendría siendo azúcar morena, azúcar blanca, chocolates, dulces como tal de repostería y demás. Entonces sí es importante que cuando le hagamos un plan de alimentación a una chica o una mujer que presente esta patología que estamos hablando, la persona vaya bien orientada y no elimine por completo. O sea, no es lo mismo comerse 2 tazas de un arroz frito a comerse 1/4 taza o media taza, que es lo que me corresponde a mí, de arroz blanco hervido. Entonces es algo muy diferente y lo que estamos buscando es la calidad del nutriente. Tú le recomiendas a los pacientes, por ejemplo, que consuman los carbohidratos hasta cierta hora del día. ¿Qué opinas de eso? Dices que, bueno, después de la cena ya no comes carbohidratos. ¿Cómo esa recomendación se la das? Yo lo manejo por tiempos de comida. Lo voy fragmentando y sí voy disminuyendo un poco, dependiendo del tipo de paciente, porque si tengo un paciente diabético, tengo que jugar mucho con el tema de las insulinas y los medicamentos que tome, ¿no? Claro. Pero si es, por ejemplo, una paciente que necesita bajar de peso, sí podemos disminuir en la cena o cambiar el tipo de carbohidrato y nos va a favorecer mucho en la reducción de peso. Pero por eso yo digo que cada paciente es individualizado y es importante mencionarlo. Y me enfatizo mucho también en los turnos rotativos que tenga una persona, el estilo de trabajo o ocupación que realice. No es lo mismo un médico que, por ejemplo, una persona que está en la oficina 24 horas. Entonces, sí, dependiendo del tipo de trabajo que tenga la paciente, entonces yo hago la adecuación calórica, ¿no? Yo cuando veo en la consulta a los pacientes, fíjate que la experiencia así más crítica que tú te das cuenta es que la verdad es que, digo, nosotros somos una sociedad de panameños. Yo crecí comiendo un cerrito de arroz, mi pollo frito, carne frita, pescado frito, puerco frito, tajada frita. Esa era la comida de mi casa. Frito. Esa era la comida de mi casa. Y la concepción familiar es que estamos comiendo bien porque estamos comiendo de casa. Y la verdad es que uno, sí, cuando conversa con los pacientes te das cuenta de que el tema nutricional, nosotros en verdad carecemos de una educación formativa de la casa. Entonces hay vegetales que uno no los conoce y yo lo digo con mucha franqueza. Yo conocí muchos vegetales ya de adulto que los exploré. Pero correcto. Yo era de los niños que yo agarraba eso y yo lo tiraba así un poquito al plato y no iba a comerme eso. Yo no iba a comerme nada de eso verde, yo no le metía nada de eso. Y eso
yo lo veo reflejado 2021 en los pacientes cuando tú le empiezas a decir, oye, un carbohidrato complejo, puedes comerte un brócoli, doctor, sí, puedes comerte un espárrago. Y la otra cosa es ¿Y eso qué es? Y la otra cosa es que, no sé si es tu percepción, pero también la mía, que en verdad comer bien cuesta. Sí, es una mala percepción, como tú dices, porque muchas veces los pacientes, y ahora en pandemia pasó, de hecho yo hice un artículo de nutrición en pandemia, se incrementó mucho la compra de comida de afuera, de la calle. Uh-huh. Y realmente si nos poníamos a ver, gastamos mucho más comprando comida de afuera que invirtiendo en un buen supermercado. Yo pienso que el supermercado saludable es la base para cualquier tipo de alimentación y persona que quiera mejorar su calidad de vida. Y en el caso de estas pacientes también, que creo que no hemos mencionado, pero es sumamente importante aumentarles la actividad física. Claro. O sea, la barrera del sedentarismo que ha incrementado muchísimo en esta época de que estamos en home office, por ejemplo, tengo pacientes que yo les digo, por lo menos 3 veces a la semana tienes que realizar actividad física. Yo me acuerdo cuando empecé de nutricionista hace 10 años, yo no enfatizaba tanto en el hecho de la actividad física. Pero al ver los resultados en los exámenes de laboratorio, realmente yo he quedado sorprendida. Una paciente que no realiza nada de actividad física versus una que hace 3 veces a la semana. Es wow. Sí, eso la verdad es que es algo que hay que enfatizárselo a los pacientes porque solita la dieta a veces no puede. Tienes que hacerle un mix con actividad física cardiovascular, porque hay gente que se va a actividad física y se meten a pesas o se meten a cosas que la verdad no vas a disminuir tu porcentaje de grasa en ese deporte y está también mal enfocado. Y el otro tema importante es que con todo el boom de las redes sociales, nosotros tenemos una gran cantidad de información y gran cantidad de gente hablando de comer sano, de que yo soy un coach de nutrición y que yo sé de nutrición, y en ese sentido hay muchas dietas de moda. Entonces tú tienes que tengo paleo, tengo fasting, tengo keto. ¿Qué piensas de, por ejemplo, una dieta keto en un paciente con un ovario poliquístico, por ejemplo? ¿Qué tú pensarías en esa paciente? Para cualquier patología, bueno, en este momento estamos enfocados en síndrome de ovarios poliquísticos. Estas dietas de moda realmente no son personalizadas. Y volviendo a lo que yo te comentaba, partiendo del tema de personalizar, es muy importante porque nosotros... Tú como médico lo sabes, no es una receta estándar para todas tus pacientes. Hay que evaluarlo. Entonces, ¿qué pasa con estas dietas de moda? La mayoría de las veces no son sostenibles. En cambio, por ejemplo, yo tengo pacientes que yo les hago un plan de alimentación ajustado a sus necesidades, a sus calorías, a su tipo de trabajo, y me puede quedar 2 años con el mismo plan de alimentación y lo va a aguantar. Porque primero no se va a morir de hambre. Y segundo, no es una dieta que va a alterar sus laboratorios porque para eso estudiamos nosotras las nutricionistas. Entonces, la dieta keto, pues ya que lo mencionaste, yo realmente, si es una paciente que está propensa, por darte una idea, a sufrir de acné y tú le das una dieta keto donde las grasas se las disparas a su máximo nivel, ¿qué va a pasar con esa paciente? Vas a incrementar entonces los brotes. Nada más hablando de un punto. El otro punto es una dieta keto en una paciente de este tipo me va a aumentar el riesgo de que la paciente tenga más estreñimiento. Y eso es con todas tus pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente, y el embarazo también, que sé que lo ves mucho, es un estado fisiológico de la mujer tan delicado que realmente tiene que ir donde un nutricionista para que sea bien orientado la alimentación de ella y no haya ningún tipo de desnutrición ni para ella ni para el bebé. Fíjate que con el caso específicamente de la dieta keto para estas pacientes que a mí me llega, que yo creo que es la que de esas así es como la que menos más desbalance trae, pues que es una dieta muy o sea, es muy sí, tiene una polaridad muy fuerte. Nosotros vemos esos pacientes dentro del contexto ginecológico, tengo esa paciente también dentro del contexto reproductivo. Entonces, pues como muy bien tú dices, y en realidad estamos en la misma línea, es una paciente que tú tienes ya un índice de androgénico elevado y tú le estás elevando una dieta que te aumenta más el índice androgénico porque las grasas finalmente se transforman en andrógeno. Correcto. Entonces, fíjate que inclusive, y esto es un pensamiento muy subjetivo, nosotros sí vemos deterioros de la calidad ovocitaria de esas pacientes cuando tú vas a hacer un tratamiento de alta complejidad.
versus quitarle esa dieta, una dieta más equilibrada, una dieta con carbohidratos complejos, una dieta donde no le mete tanto. Ella puede percibir que ha disminuido algunas tallas, porque esa es la percepción subjetiva de los pacientes. Correcto. Pero el estado de salud de ella, pues la verdad, se deteriora mucho. Otro punto importante, ya que estamos hablando propiamente de lo que los pacientes ingieren y todo, ¿qué piensas de los suplementos? ¿Manejas algún tipo de suplementos en esos pacientes? Por supuesto que sí, ¿no? Y de hecho, anteriormente nos hemos sentado los dos a conversar. Uh-huh. La suplementación es importante, ya que la alimentación en muchos casos no cubre todos los requerimientos. Entonces, sí es importante que no solo se vea la parte de, ok, vamos a mandarle metformina como tal, que sé que es como que el primer medicamento que muchas llegan, ay, me mandaron metformina. Está bien, siempre y cuando sea bien evaluado, ¿no? Y sea para la paciente que le corresponde. Pero el tema de la suplementación también es muy importante porque la alimentación no es perfecta, yo se los digo a las personas. O sea, para llegar, ni yo que soy nutricionista, para llegar a consumir la cantidad de vitaminas y minerales que necesitamos, tendríamos que realmente dedicarle mucho tiempo a preparar los alimentos. Y tú sabes que en la misma preparación de los alimentos, que era lo que yo anteriormente te mencionaba, se desprenden muchos nutrientes, muchos minerales, muchas vitaminas. A veces un brócoli lo tenemos que hacer en baño María y lo dejamos horas en el agua ahí perdiendo todos los nutrientes. Claro. Entonces, definitivamente que la suplementación sí hoy en día tiene un rol importante pues en la vida de todos. Lo otro que yo te quería comentar y hacer una pregunta muy puntual, ya que me has estado preguntando, yo también quisiera consultarte acerca de si tú realmente has visto en el ultrasonido algún cambio en las pacientes cuando la paciente realmente baja de peso, unas 20, 25 libras. Fíjate que esa es la impresión que suelen tener los pacientes de cambio con respecto a ellos, ¿no? Dice, pues ya el doctor me vio y tengo menos quistes. Uh-huh. Ok. La verdad no lo vemos en función del número de folículos que pueden tener la paciente. Lo que sí sucede es que la paciente empieza a ovular. O sea, una paciente que te baja de peso, que realmente te disminuyó su porcentaje de grasa, que sí realmente hubo un evento metabólico, empieza a ovular y tú vas viendo de repente la paciente que veías los ovarios todos dormidos, de repente en un momento, oye, tienes un folículo en desarrollo y tienes un endometrio, tú probablemente vas a ovular mañana pasado. Eso pasa. Y también que no es una historia así tipo como un cliché popular, si hay pacientes que bajan de peso y se embarazan. Sí. O sea, a mí me llega mucha gente a la consulta que su tratamiento es mejorar metabólicamente. Eso además de tener sexo, porque la gente llega a la consulta y no quieren tener bebé, pero no tienen sexo. Pero, en serio. Wow. Cada vez la gente tiene menos relaciones sexuales. Bueno, pero eso es tema de otro podcast. Pero en verdad sí hay un tema y con las pacientes y yo le digo, o sea, cómo se embaraza mucha gente que simplemente hizo un cambio en su patrón, alimentación y su estilo de vida. Su estilo de vida, inclusive te favorece para entrar antes en un tratamiento. Y fíjate que tú tocaste antes el tema de la metformina y yo pues es la parte que me toca pues con respecto a una medicación. Pues yo hice un podcast hacía un post con respecto a la metformina recientemente, precisamente porque tú ves que las pacientes pues dicen que no, que me mandó metformina y todas dicen, bueno, me mandó metformina. Entonces el tema de la metformina también tiene su indicación y la verdad tiene tantos eventos adversos, diarrea, los vómitos, las pacientes se sienten mal, el distrés gastrointestinal, que eso en verdad no es para todas. Entonces, uno de los criterios que tiene evidencia contundente, o sea, una evidencia robusta, es que los mayores beneficios de la utilización de este tipo de sensibilizadores de la glucosa lo vemos pues cuando las pacientes tienen un índice de masa corporal arriba de 25. Por debajo de eso, pues la verdad pues queda a criterio, pero la verdad no ejerce el mismo efecto. Entonces es muy importante categorizar a qué paciente y qué dosis le vas a aplicar al paciente. Y también yo pienso, ya que lo mencionas, ir en conjunto con un cambio de estilo de vida, con una buena alimentación, con que mejore el peso, con el ejercicio. También he visto y me han llegado pacientes ya adolescentes a muy temprana edad con metformina. Si está indicado, fenomenal, pero como tú dices, no es como una receta mágica que, ok, lo voy a dar a todas mis pacientes y realmente sí lo veo mucho en la consulta.
En cuanto a la pérdida de peso y que la paciente se embaraza, también lo he visto un montón de veces porque realmente cambian su estilo de vida y después llegan, ok, ahora me tienen que hacer dieta para embarazada. Y aprovecho para mencionar que no es solo la mujer, tiene que ser también en conjunto, la mujer y el hombre, porque realmente a veces solo le achacan a las chicas el hecho de que, ok, hay que bajar de peso, ¿no? Es un trabajo en equipo. Como todo. Sí, y la verdad, pues yo también, por ejemplo, que tengo una consulta de pareja, sí le hago bastante énfasis a ellos que, o sea, ella no es que la que está haciendo dieta y tú no la estás apoyando ni nada, ella está haciendo ejercicio y tú la estás mirando. La verdad es que si los dos no entran en el rol y los dos no entran en los cambios, pues no, la verdad no se logra. Porque ella está viendo que el otro está comiendo y ella va a comer. Es correcto. Fíjate que retomando un poco el tema de los suplementos, te quería preguntar específicamente del mioinositol. ¿Has tenido experiencia? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué piensas de él? Yo no he tenido la experiencia, pero pues hablando contigo, me acuerdo hace unos años atrás del minoxidil, sí ayuda muchísimo de este tipo de pacientes, ¿no? Obviamente, yo se los dejo todo lo que es el tema de suplementación para las embarazadas o para los pacientes que acuden al ginecólogo, se lo dejo en manos del ginecólogo. Si yo tengo que reforzar algo, ya sea de hierro, ácido fólico o demás en ciertas pacientes porque veo que están mal dosificadas, yo entonces lo hago en la consulta o los oriento un poquito mejor en tema de cuál suplemento realmente necesitan. Y es importante que cuando las pacientes acudan al nutricionista le mencionen qué suplementos toman. Y en qué dosis, porque muchas veces uno compite con otro. Entonces, esa es la parte que muchas veces obviamos o en el historial clínico nunca lo preguntamos. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el zinc, potasio, a veces... No, sí, entonces hay ciertos minerales que compiten. ¿Y qué pasa? Que entonces se está suplementando no con 50 miligramos de zinc, se está suplementando con... no, es que me tomo 3 cápsulas al día. Y la disparaste, entonces se te baja por acá otro. Entonces sí es muy importante, Jorge, que preguntemos en la consulta. Al igual si está tomando L-carnitina, tú lo sabes que muchas pacientes lo usan para perder peso y demás. Entonces sí, el tema de la melatonina, los antioxidantes, yo creo mucho en los antioxidantes y yo creo que hace unos años te lo comentaba. Sí. El resveratrol es un excelente antioxidante y de verdad hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, de todo, como te digo, yo hago una evaluación global y veo porque muchas pacientes, ok, se me está cayendo el cabello, necesito algo para que me crezca un poquito más el cabello. Entonces ya la orientación de la suplementación es tan personalizada como el plan de alimentación. Sí, fíjate que en el caso del minoxidil, la evidencia está bastante controversial, te cuento. ¿Qué dicen? Unos dicen que funciona, otros dicen que no funciona. O sea, la base fisiológica es que hay internalización mejor de la glucosa, te disminuye los niveles de androgénico. La verdad es que en la experiencia a mí me gustan los resultados. Es una lástima que no tengamos disponibilidad en el país. Las pacientes lo están comprando por Amazon. Pero los temas de controversia es la dosis. Y eso es lo que siempre pasa con los suplementos. Bueno, ¿cuánto le das de dosis a los pacientes? Hay que revisar muchos artículos y documentos. Yo creo que, fíjate que me ha gustado mucho el enfoque. Yo creo que esto debe darse más, una comunicación directa con nutrición, directamente con el clínico para los dos estar de la mano y estar de acuerdo en cómo vamos a manejar los pacientes. Hemos tocado acerca de suplementos, hemos tocado acerca de dietas de moda, hemos tocado acerca de qué es lo que mejor es para los pacientes. Te agradezco tu compañía esta noche, Mariale, y espero contar contigo en otras presentaciones más de este podcast de medicina reproductiva. Por supuesto que sí, gracias a ti.